Hola, bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube. En esta oportunidad queremos hablar sobre una acción muy particular que está prevista en el Código Orgánico Tributario que no debe ser confundida con el amparo constitucional, aun cuando se denomina amparo tributario. Vamos a ver entonces en esta oportunidad cuál es el origen de esta acción, cuál es su fundamento, su naturaleza jurídica, el objeto de la pretensión de amparo tributario, sus presupuestos procesales o requisitos de procedencia, su procedimiento y los efectos de la decisión que adopta el juez contencioso tributario cuando se introduce un amparo tributario. Pero vamos a ver un poco la historia del amparo constitucional para poder llegar a la determinación de por qué el amparo tributario no debe confundirse con el amparo constitucional. El amparo constitucional nació en México en el siglo XIX y de allí se expandió por toda Latinoamérica e incluso llegó a Europa. Fue en la Constitución del Estado de Yucatán de 1841 y a partir del proyecto elaborado por el jurista azteca Manuel Crescencio García Rejón, donde se introdujo por primera vez un mecanismo procesal de protección de los derechos individuales. Más adelante, en el Acta Constitutiva y de Reforma del 18 de mayo de 1847, sigo en México, el juicio de amparo se convirtió en una acción disponible para todos los habitantes de la Federación Mexicana. Luego, los miembros del Congreso Constituyente Mexicano de 1856 establecieron en los artículos 101 y 102 de la Constitución Federal del 5 de febrero de 1857 los lineamientos fundamentales del juicio de amparo en su concepción original, algunos de los cuales han llegado incluso hasta nuestros días. De allí en adelante, el amparo se extendió como pólvora por toda Latinoamérica, hasta la Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela. Todos estos países regulan en sus constituciones el juicio de amparo o la acción de amparo constitucional. Gran influencia tuvo también particularmente en nuestro medio el desarrollo del amparo constitucional de Argentina, que fue por primera vez recogido en la Constitución de la provincia de Santa Fe de 1921, pero que realmente tuvo un desarrollo pretoriano, es decir, un desarrollo jurisprudencial a partir de dos casos muy famosos. Uno, el caso de Ángel Siri de 1957 y el otro, el caso de Samuel Cot de 1958. En Venezuela, el amparo constitucional fue regulado por primera vez en el artículo 49 de la Constitución de 1961, que disponía que los tribunales ampararían a todo habitante en el goce y ejercicio de los derechos y garantías que la Constitución establecía en conformidad con la ley a través de un procedimiento breve y sumario, ¿no? Pero durante muchos años este derecho permaneció latente, sin reconocimiento concreto, pues se sostenía que el artículo 49 de la Constitución era una norma programática que requería una ley que lo desarrollase, una ley que lo reglamentase, ¿no? Y entonces, bueno, si bien es cierto que algunos tribunales de instancia otorgaron amparos constitucionales durante los años 60, sobre todo, y principios de los 70, todas estas decisiones de amparo eran revocadas en los tribunales superiores, ¿no? Y de hecho, la Corte Suprema de Justicia en Sala Político-Administrativa dictó una sentencia en fecha 14 de diciembre de 1970 y luego un acuerdo de fuerza obligatoria del 24 de abril de 1972, donde dijo que los jueces de primera instancia no eran competentes para conceder o pronunciarse sobre pretensiones de amparo constitucional distintas al amparo a la libertad personal, que es el famoso habeas corpus y que era competencia de los jueces penales. Sin embargo, en 1977
el Congreso de la República, el entonces Congreso de la República, aprobó la Convención Americana, hizo derecho interno a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, luego en 1978, y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en este mismo año de 1978, y allí se establecía la obligación de los Estados partes de garantizar el ejercicio de los derechos humanos y el derecho de toda persona a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro mecanismo procesal efectivo ante los tribunales competentes para protegerse de los actos o las omisiones violatorias de derechos humanos. Bajo el influjo de estas disposiciones se produjo entonces un cambio en la jurisprudencia constitucional, y así la propia Corte Suprema de Justicia en Sala Político-Administrativa, mediante sentencia de fecha 20 de octubre de 1983, bajo la ponencia del magistrado René de Sola, que se dictó en el famoso caso de Andrés Velázquez contra el Consejo Supremo Electoral, sostuvo que el artículo 49 de la Constitución de 1961 no era una norma programática y que los jueces podían amparar en el goce y ejercicio de los derechos constitucionales a los ciudadanos aún en ausencia de una ley reglamentaria. A partir de allí comenzó una nueva era de protección procesal de los derechos fundamentales que terminó por cristalizar con la promulgación de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, sancionada el 18 de diciembre de 1987 y promulgada el 22 de enero de 1988. Esa, digamos, es la evolución, el origen y la evolución del amparo constitucional. Aparte, en Venezuela, el amparo tributario tuvo un origen independiente y distinto, sin conexión con el desarrollo del amparo constitucional. Como todos ustedes saben, el Programa Conjunto de Tributación de la Organización de los Estados Americanos, la OEA, y del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, constituyó en 1961 una comisión para contribuir al fortalecimiento de los sistemas tributarios de América Latina, mejorar la administración de los tributos y capacitar y adiestrar a los funcionarios fiscales. El comité de alternos de este programa, integrado por Álvaro Magaña, director ejecutivo de la OEA, y James Lin por el Banco Interamericano de Desarrollo, confirió a una comisión de 3 destacadísimos juristas latinoamericanos, los doctores Carlos M. Giuliani Fonrush, Rubens Gómez de Sousa y Ramón Valdés Costa, la redacción de un modelo de código tributario para América Latina con la asistencia de reconocidos especialistas de diferentes países de la región, como Aurelio Camacho Rueda de Colombia, Enrique Piedrabuena Richard de Chile, Carlos Merzán de Paraguay, Enrique Vidal Cárdenas de Perú, Alfonso Moisés Beatriz de El Salvador y nuestro queridísimo José Andrés Octavio por Venezuela. El 17 de abril de 1967, la comisión redactora envió al director ejecutivo del Programa Conjunto de Tributación, OEA-BID, para ese entonces el doctor Manuel Rapoport, el texto del proyecto de modelo de código tributario para América Latina junto con su exposición de motivos. En el capítulo 5 de este modelo, en sus artículos 194 y 196, se consagró la acción de amparo en unos términos que fueron recogidos casi textualmente por el primer Código Tributario, Orgánico Tributario venezolano de 1982 en su artículo 208. Esta acción no tenía por objeto proteger procesalmente a los justiciables frente a los actos o vía de hecho de las administraciones tributarias que violasen o amenazaren con violar sus derechos y garantías constitucionales, sino únicamente ampararlo frente a las demoras excesivas de estas administraciones en resolver peticiones de los interesados que causasen perjuicios no reparables por los mecanismos previstos en el Código Orgánico Tributario. Para ese entonces,
Para esa fecha en que se consagra el amparo tributario en el Código Orgánico Tributario, estamos hablando de 1982, todavía se discutía en el país sobre el carácter programático o no del artículo 49 de la Constitución de 1961 sobre el amparo constitucional. Existía un desacuerdo todavía sobre la necesidad de una ley que desarrollase el amparo constitucional y, por supuesto, no se había dictado la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. En cambio, el amparo tributario era una acción perfectamente operativa desde su consagración en el Código Orgánico Tributario de 1982. ¿Cuál es el fundamento del amparo tributario? No solo la actuación expresa de las autoridades tributarias es controlable a través de un órgano imparcial inserto en la Administración de Justicia, también son susceptibles de protección las situaciones jurídico-subjetivas que resultan lesionadas cuando la Administración tributaria permanece silente, inerte, inmóvil ante las peticiones y solicitudes de los administrados, de los particulares, de los sujetos pasivos de la imposición. La mora administrativa, como todos sabemos, es una fuente de inseguridad jurídica y esta es una prolífica matriz para la generación de perjuicios de toda índole en contra de los particulares, como por ejemplo, y sin ánimo de hacer una enumeración taxativa, negocios que se frustran, oportunidades que se pierden, actividades productivas que se paralizan, proyectos que quedan en suspenso, capitales que quedan anclados sin poder convertirse en fuente de riqueza y empleo porque se ha hecho una solicitud a la Administración Tributaria que es necesaria para iniciar todos estos proyectos, estas inversiones, etcétera, que no puede avanzar sin ese pronunciamiento de la Administración Tributaria y la Administración Tributaria no se pronuncia. Entonces, la desesperante lentitud de los procedimientos administrativos es algo tan común que hemos llegado a creer que es lo normal, pero hemos perdido de vista que se trata de una circunstancia perniciosa e inaceptable, que los ciudadanos no debemos tolerar y que nadie nos puede imponer. Las causas de esa lentitud, por supuesto, son muchas y muy difíciles de resolver, pero eso no autoriza en modo alguno a que el ciudadano consienta esa odiosa situación de inercia y sufra pasivo y resignado los perjuicios de toda índole que derivan de la mora administrativa, que derivan de la falta de actuación de las administraciones tributarias. En el ámbito tributario esa situación, por supuesto, es idéntica, con el agravante de que se trata de una actividad que por su propia naturaleza afecta el patrimonio de los administrados, lo cual exigiría de la administración o de las administraciones tributarias una acción más eficaz, que hiciera menos gravosa, una relación que ya es bastante incómoda para el ciudadano común, en especial en un país donde la actividad administrativa prestacional pues está en ruina, ¿no? Entonces, la mora administrativa, la falta de pronunciamiento de la Administración Tributaria es antijurídica, viola normas constitucionales y normas legales expresas y principios fundamentales que informan el procedimiento administrativo ordinario y también el especial tributario, y por eso desde que se promulgó el Código Orgánico Tributario de 1982 se reguló una acción cuyo objeto es combatir la inercia de la administración tributaria en la resolución, en la respuesta a peticiones de los interesados cuando estas demoras en responder causan perjuicios no reparables, como dice el código, por los medios procesales previstos en él, ¿no? Y esta acción es la que se denominó amparo tributario y así sigue denominándose hasta el código vigente, el Código Orgánico Tributario vigente de 2020 en sus artículos 310 y siguientes. Entonces, el fundamento primigenio de esta acción de amparo es el derecho de representar o dirigir peticiones a la administración tributaria y a obtener oportuna y adecuada respuesta a estas peticiones con fundamento en el derecho de petición y oportuna respuesta previsto en el artículo 51 de la Constitución y en forma específica para el caso de la administración pública en el artículo 2 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos y en el caso de las administraciones tributarias en el artículo 163 del Código Orgánico Tributario. El objeto
de esta acción de amparo tributario, como se ha dicho, es obligar a la administración a que resuelva peticiones formuladas por los administrados. Cuando aludimos a la administración tributaria, aludimos a todos los entes que administran tributos que son regulados directa o indirectamente por el Código Orgánico Tributario. La acción de amparo tributario está dirigida a contrarrestar una omisión, la falta de respuesta ante una petición, la ausencia de un procedimiento o un pronunciamiento, debido, derivado de una obligación específica de responder que recae sobre los entes que integran la administración tributaria por el artículo 163 del Código Orgánico Tributario, o la obligación de responder genérica que recae sobre todo ente del poder público, que está prevista en el artículo 51 de la Constitución. Ningún otro propósito tiene este mecanismo procesal que no sea obtener satisfacción al derecho de petición, bien cuando se trata de una obligación específica de responder que está regulada en un procedimiento previsto en el Código Orgánico Tributario, o bien cuando se trata de dar cumplida satisfacción al derecho genérico de obtener respuesta frente a cualquier petición planteada ante la administración tributaria. El juez contencioso tributario no tiene otra, en este caso, no tiene otra facultad que constatar si el interesado ha presentado una petición efectivamente a la administración tributaria y esta no ha sido oportunamente respondida por la administración tributaria. Como es lógico entender, el silencio de la administración controlable a través de esta acción es el silencio total, o sea, el que existe cuando frente a una petición no ha habido respuesta alguna, ni en el procedimiento constitutivo ni en el procedimiento recursivo. Si en la vía administrativa hubo una respuesta en el procedimiento de primer grado, entonces ahí ya lo que corresponde es, si la respuesta no es satisfactoria, intentar los recursos que están previstos en el Código Orgánico Tributario. Si hay una respuesta, ya no procede el amparo tributario. Y cuando se trata de una solicitud, de un recurso que ha sido intentado, que no ha sido respondido en la oportunidad correspondiente, ya lo que corresponde es aplicar la ficción del silencio rechazo, del silencio administrativo negativo. El amparo tributario no es un mecanismo procesal expedito para atacar las decisiones o actuaciones de las administraciones tributarias que afectan los intereses personales legítimos y directos de los contribuyentes, porque para estos propósitos existen otros mecanismos previstos en el Código Orgánico Tributario. No me canso de insistir que el amparo tributario es un remedio específico para combatir la inactividad absoluta de la administración tributaria. Donde haya una decisión, donde haya un acto o incluso una actuación material de la administración tributaria, una vía de hecho, por ejemplo, no procede el amparo tributario, sino otros mecanismos procesales totalmente distintos. Sobre la naturaleza jurídica del amparo tributario se ha discutido muchísimo. Como ya lo dije al principio, ha habido posiciones diversas para un sector de la doctrina, especialmente para quienes podríamos calificar como los precursores en el estudio del tema, y a quienes se debe la difusión de este particular mecanismo procesal. El amparo tributario guarda una conexión estrecha con el amparo constitucional. Incluso se ha pensado en la aplicación supletoria de las normas de la Ley Orgánica de Amparo sobre Garantías y sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Otros, en cambio, han vinculado el amparo tributario con el recurso por abstención que existe en el ámbito del contencioso administrativo, ¿no? Y que está regulado hoy en día en la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. En su oportunidad era perfectamente válido
en aquel entonces entender que había una conexión entre el amparo tributario y el amparo constitucional, no solamente porque así lo sugería la homonimia, la igualdad de denominación entre ambas figuras, sino porque se trataba de un mecanismo procesal breve y sumario que permitía al particular defenderse contra la violación del derecho constitucional de petición, ¿no? Y que, como hemos dicho, fue una traslación hecha del modelo de Código Orgánico Tributario para América Latina, que a su vez lo había tomado pues del amparo constitucional o el amparo por mora argentino, ¿no? Ahora bien, hoy en día estos criterios ya no pueden ser sostenidos debido a la evolución experimentada en nuestro ordenamiento jurídico, tanto por el amparo constitucional como por el amparo tributario, donde se ve nítidamente, claramente que se trata de dos acciones completamente diferentes e independientes. El amparo constitucional, como he dicho, tiene por objeto proteger a los justiciables contra los actos, hechos u omisiones que violen o amenacen violar derechos y garantías consagrados en la Constitución, vengan de la administración pública, de órganos legislativos, de jueces o incluso de particulares o, por ejemplo, de entes privados que actúen en ejercicio de potestades administrativas y dicten lo que se conocen en la teoría general del derecho administrativo como los actos de autoridad, como por ejemplo los colegios profesionales, las federaciones deportivas, las universidades privadas, etcétera. En cambio, el amparo tributario no tiene por objeto proteger contra la violación o amenaza de violación de garantías y derechos constitucionales en general, sino únicamente proteger un derecho constitucional específico, que es el derecho de petición. Ningún otro, solo el derecho de petición. Y a partir de esa protección, compeler a la administración tributaria a que dé respuesta, a que resuelva la solicitud presentada por el administrado, la solicitud que ha sido sometida a su consideración. Como ya dije antes, otra diferencia importantísima es el desarrollo legislativo del amparo tributario versus el del amparo constitucional. El desarrollo legislativo del amparo tributario es anterior al desarrollo legislativo del amparo constitucional. Ya lo dije, el amparo tributario tiene su origen en el Código Orgánico Tributario de 1982, que a su vez se basa en el modelo de Código Tributario para América Latina, el proyecto conjunto OEA-BID, mientras que el amparo constitucional tiene su origen en el artículo 49 de la Constitución, que fue activado jurisprudencialmente en el año 83 en el famoso caso de Andrés Velázquez, y que luego tuvo una regulación positiva en la ley orgánica la ley orgánica de amparo sobre derechos y garantías constitucionales de 1987, reformada en 1988. En segundo lugar, la regulación adjetiva de ambos procedimientos es totalmente distinta, como puede verse de la simple comparación de las normas que están en el Código Orgánico Tributario, que tienen un procedimiento extraordinariamente sencillo, versus la regulación adjetiva del amparo constitucional, que en parte está en la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, y en parte ha sido creada por vía pretoriana, por vía jurisprudencial, a partir de la famosa sentencia José Armando Mejía, dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. La sentencia de amparo tributario, esta es otra diferencia importante, solo puede ordenar una conducta positiva por parte de la administración tributaria cuando ésta ha incurrido en una mora excesiva en la resolución de una petición. En cambio, la sentencia de amparo constitucional tiene plenos efectos restablecedores, pudiendo ordenar al agraviante conductas positivas o incluso abstenciones de actuar. El amparo constitucional se intenta contra actos, hechos u omisiones de la administración pública en general, central y descentralizada, nacional, estatal o municipal, del Poder Legislativo Nacional, estatal y municipal,
contra la sentencia y contra actos, hechos o omisiones de los particulares, mientras que el amparo tributario solamente procede contra las omisiones de respuesta de las administraciones tributarias frente a peticiones específicas de los administrados. Entonces, no puede haber confusión alguna entre estas dos figuras y es un ejercicio de erudición totalmente inútil entrar en una discusión que no aporta nada al desarrollo del amparo tributario ni tampoco del amparo constitucional, ¿no? Como dijimos antes, un sector de la doctrina también y alguna jurisprudencia identificó el amparo tributario con el recurso por abstención que está previsto en el contencioso administrativo, pero esto también es incorrecto porque entre ambas figuras existen, si bien es cierto que existen algunos puntos de conexión, en particular en cuanto concierne a la causa y el objeto de la pretensión, hay muchas diferencias, ¿no? El amparo tributario solo puede intentarse, como lo he dicho en infinidad de ocasiones, contra la omisión de respuesta de órganos de alguna administración tributaria. El recurso de abstención procede en general contra la inactividad de los órganos de la administración pública en su más amplio sentido. El amparo tributario procede ante la violación de la obligación genérica o específica de, según sea el caso, de dar respuesta a una petición presentada por un administrado frente a las administraciones, cualquier administración tributaria, mientras que el recurso por abstención, el administrado tiene que demostrar que la administración tiene con respecto a él una obligación específica prevista en la ley de dar respuesta y que esta obligación específica de dar respuesta en un procedimiento concreto ha sido incumplida. Entonces, el amparo tributario abraza la doble ilicitud que comporta la inactividad administrativa, porque sirve para contrarrestar la violación de la obligación genérica de responder, pero también para contrarrestar la violación de la obligación específica de responder, mientras que en el caso del recurso por abstención es solo obligaciones específicas de responder que están perfectamente descritas en la ley, ¿no? El amparo tributario requiere demostrar que la demora en la respuesta ha sido excesiva, lo cual debe acreditarse in limine litis en el comienzo del procedimiento para que el juez contencioso tributario pueda darle curso a la solicitud, y eso se hace con la consignación de los escritos donde se ha urgido a la administración tributaria a pronunciarse. En el caso del recurso por abstención solo es necesario demostrar que se ha requerido a la administración tributaria la realización de determinada conducta que la ley ordena cumplir y que esta obligación no ha sido satisfecha. No es necesario que se consignen escritos donde se ha instado, donde se ha urgido a la administración pública que responda. Esta es una diferencia capital entre ambas figuras, ¿no? El amparo tributario tiene su regulación adjetiva procedimental en el Código Orgánico Tributario, y el recurso por abstención tiene su regulación en el procedimiento breve previsto en los artículos 65 y siguientes de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Entonces, no hay duda pues que el amparo tributario no es un amparo constitucional, aunque alguna doctrina insista incluso en cambiarle el nombre y lo llame amparo constitucional tributario. No sabemos para qué, pero es una acción autónoma del amparo constitucional y tampoco debe confundírsele con el recurso por abstención. En cuanto a la legitimación activa y pasiva, en esta acción particular, los legitimados pasivos de la pretensión de amparo tributario van a ser todas las administraciones tributarias a las que se aplica el Código Orgánico Tributario. En cuanto a la legitimación activa, esta corresponde a los interesados, según el artículo 310 del Código Orgánico Tributario, que es un concepto que el legislador no precisa. El artículo 311 del Código Orgánico Tributario expresa que la acción podrá ser intentada por cualquier persona
afectada, y entonces, bueno, de la conjunción de ambos artículos se tiene que es el interesado afectado. El concepto de interesado ha tenido pues desde hace muchos años un desarrollo exhaustivo en la jurisprudencia contencioso administrativa, ¿no? Tanto para el derecho administrativo formal como para el derecho procesal administrativo, ¿no? Del cual, por cierto, el contencioso tributario es una subespecie, ¿no? Entonces, el interesado a estos propósitos es una persona que está en una especial situación de hecho frente a una actuación o a una omisión de actuación de la administración y que esa omisión de actuación individualiza en él una afectación de sus derechos. En el caso del amparo tributario, el interesado afectado va a ser toda persona jurídicamente capaz, natural o jurídica, que por sí o por medio de representante legal debidamente constituido haya dirigido una petición formal a la administración tributaria para que se pronuncie o dé respuesta a la misma sin haber obtenido el pronunciamiento correspondiente, lo que en ese caso le va a causar un daño, como hemos dicho, que no es reparable por los mecanismos que están previstos en el Código Orgánico Tributario. No está muy claro si un tercero puede intentar una acción de amparo tributario, entendiendo por tal aquel que no ha presentado la petición, que no ha presentado, no es el que ha presentado la solicitud ante la administración tributaria, sino que tiene un interés en que esa solicitud presentada por otro sea respondida. Aun cuando el artículo 310 del Código Orgánico Tributario dice que la acción procede frente a demoras excesivas en resolver peticiones de los interesados y ello pudiera inducir a pensar que solo pueden intentar la acción quienes hayan presentado tales peticiones, el artículo 311, como dije antes, se refiere a los afectados y entonces eso pareciera abrir un poquito más el compás en cuanto a quienes tienen legitimación para presentar un amparo tributario. Si se asume esta conclusión, es claro que el tercero tendrá que demostrar cómo lo afecta esta falta de respuesta, esta omisión de respuesta de la administración tributaria para poder hacerse legitimado activo en la solicitud del amparo tributario. La doctrina se debate entre estas dos posiciones. Dos amigos muy queridos míos, uno propugna la legitimación amplia, que es el doctor Humberto D'Ascoli Centeno, y otra se pronuncia por la legitimación activa restringida, que es mi querida amiga María Concheta Farllone. En cualquier caso, pareciera muy claro que un simple interés en el restablecimiento de la legalidad infringida por la falta de respuesta no es fundamento suficiente para entenderse legitimado para intentar un amparo tributario. Tiene que haber una afectación. El interesado tiene que demostrar que la falta de respuesta de la administración tributaria lo ha afectado, le está causando un daño y que ese daño no es reparable por los mecanismos ordinarios previstos en el Código Orgánico Tributario. El Código Orgánico Tributario regula cuáles son los presupuestos procesales necesarios para la admisibilidad de la acción de amparo tributario. En general, pues deben cumplirse todos los requisitos establecidos en el artículo 287 del Código Orgánico Tributario para la presentación de la pretensión procesal de amparo tributario, y este artículo a su vez se remite a los requisitos establecidos en el artículo 340 del Código de Procedimiento Civil. Yo no lo voy a leer ninguno de los dos artículos, pues ustedes los revisarán oportunamente, ¿no? Una cosa que sí es importante señalar es que el amparo tributario no está sometido a los requisitos de procedencia establecidos para el amparo constitucional, porque no es un amparo constitucional, y esto ya lo ha aclarado la jurisprudencia en sentencia de
la Sala Constitucional del 23 de mayo de 2002. En el caso Sutra-Funteca. Ahora, además de estos, digamos, de estos requisitos generales en cuanto a la presentación del escrito que contiene la pretensión procesal de amparo tributario, previstos como dije antes en los artículos 287 del Código Orgánico Tributario y 340 del Código de Procedimiento Civil, hay unos requisitos específicos del Código Orgánico Tributario. El primero de estos requisitos es la denominada demora excesiva, o sea, es un presupuesto indispensable de la pretensión de amparo tributario que haya una demora excesiva en la respuesta a una petición. No se trata entonces de una acción que procede frente a cualquier demora. Por ejemplo, no procede cuando la falta de respuesta se produce en el caso de un procedimiento que tiene unos lapsos preestablecidos y que hay que dejar que esos lapsos se agoten, ¿no? Debe tratarse de una demora que va más allá de los lapsos establecidos en la ley, ¿no? Y esa demora además tiene que ser injustificada, es decir, quedan excluidas de protección aquellas situaciones en las cuales la administración tributaria requiere, y así lo justifica circunstanciadamente, un tiempo razonable para aclarar aspectos que son requeridos para emitir el pronunciamiento que se le solicita, ¿no? Esto lo ha aclarado una sentencia de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, la número 02734 de fecha 15 de noviembre de 2001 en el caso Sucesión Arquímedes Román. En tanto la ley no define lo que es una demora excesiva, esto queda un poco al arbitrio del juez, ¿no? Tratándose de conceptos jurídicos indeterminados, sin embargo, como ustedes saben, en estos casos solamente hay una decisión justa y pareciera que cualquier demora que supere los plazos que están establecidos en la ley para responder podría tratarse, salvo que haya una justificación de la administración tributaria, de una demora excesiva, ¿no? El problema es que cuando la ley utiliza estos adjetivos como excesivo, se abre un campo enorme a la apreciación subjetiva del juez, por lo que la última palabra siempre la va a tener el juez contencioso tributario, pero aún reconociendo esta libre apreciación del juzgador, es evidente que éste debe evaluar con la mayor prudencia en qué casos podría existir una violación del derecho de petición y oportuna y adecuada respuesta que requiere una protección procesal inmediata, ¿no? Es decir, tratándose de la violación de un derecho consagrado en la Constitución, que es el derecho de petición y oportuna respuesta, el juez contencioso tributario debe ser muy cuidadoso y debe ser proclive a la protección de ese derecho, ¿no? Este requisito, como lo vamos a ver más adelante, de que la demora sea excesiva, se enlaza con otro requisito que tiene que ver con que el administrado debe haber urgido el trámite, ¿no? Ante la administración tributaria, lo cual hace pensar que el administrado, luego de vencido el plazo ordinario para responder, se ha dirigido ya a la administración tributaria para pedirle que responda, y la ley se refiere a los escritos. Entonces pareciera que es en varias oportunidades que el administrado debe haber urgido el trámite, ¿no? Por eso este requisito de que la demora sea excesiva debe enlazarse con el requisito de haber urgido el trámite. Lo segundo que dice el código es que esta demora excesiva debe haber causado perjuicio no reparable por los medios procesales previstos en el código, ¿no? Entonces no está muy claro a qué medios procesales se refiere el legislador, porque aquí no puede utilizarse el recurso contencioso tributario porque no hay un acto que recurrir y ni tampoco recursos administrativos, y justamente esa es la razón de intentar el amparo, ¿no?
porque si son susceptibles de ser utilizados tanto los recursos administrativos como el recurso contencioso administrativo, pues obviamente no procede el amparo porque se está actuando contra una manifestación de voluntad de juicio o conocimiento expresa, ¿no? Esta regulación, así como está, pues proviene del modelo de Código Orgánico Tributario, para América Latina, y así se ha mantenido incólume. Pero la realidad es que lo importante aquí es demostrar que la falta de respuesta de la administración tributaria está causando un perjuicio al solicitante, ¿no? Un perjuicio que solamente puede ser reparado con la respuesta. Como decía antes, hay un tercer requisito que se enlaza con el primero, el de la demora excesiva, que es que se haya urgido el trámite, ¿no? El legislador ha sido cuidadoso en no abrir la puerta del amparo tributario a los administrados injustificadamente impacientes, ¿no? O que tengan la tendencia de abusar de la administración de justicia recargándola con trabajo inútil, ¿no? Entonces es un presupuesto procesal de la acción haber urgido el trámite del asunto ante la administración tributaria y consignar en el expediente las comunicaciones, las cartas, las solicitudes que deben ser varias porque el código habla en plural, dirigida a la administración tributaria respectiva, solicitándole respuesta sobre la petición afectada, ¿no? Pensamos que el juez, a partir de esta evidencia, puede percatarse de lo excesivo de la demora, de tal manera que, como he dicho, pues este requisito se conecta totalmente con el primer presupuesto procesal del que hablamos, ¿no? Y bueno, en cuarto lugar, obviamente hay que acompañar prueba, o sea, es decir, hay que acompañar estos escritos a través de los cuales se ha urgido el trámite, ¿no? En cuanto al procedimiento, la verdad es que el procedimiento de la acción de amparo tributario es un procedimiento extremadamente sencillo. El amparo tributario se presenta naturalmente ante los juzgados superiores en lo contencioso tributario que sean competentes por el territorio, que al ser competentes para pronunciarse sobre la nulidad de las actuaciones expresas de la administración tributaria, lógicamente lo son para pronunciarse por el principio de paralelismo de la forma de aquellos casos donde no hay pronunciamiento de las administraciones tributaria, ¿no? Y esta es una regla pues que confirma con toda claridad el artículo 337 del Código Orgánico Tributario, que otorga competencia a los jueces contenciosos tributarios para conocer de todos los procedimientos judiciales regulados en el código, salvo naturalmente los de naturaleza penal, ¿no? El escrito que contiene la pretensión procesal de amparo tributario debe especificar la petición o solicitud que no ha sido respondida por la administración tributaria, las gestiones realizadas ante la administración tributaria y sobre las cuales no se ha obtenido respuesta, y debe señalarse, además, debe describirse cuál es el perjuicio que se causa al administrado por la falta de esta respuesta, y acompañar, como he dicho antes, la evidencia de que se ha urgido el trámite. Si la acción aparece razonablemente, es un procedimiento extremadamente breve, extremadamente sumario. Si la acción aparece razonablemente fundada, el tribunal va a requerir informe a la administración tributaria de las causas de la demora, y va a fijar un término para la respuesta correspondiente, para que la administración tributaria informe cuáles son las causas de la demora, que no va a ser inferior a 3 días de despacho ni superior a 5 días de despacho contados a partir de la fecha de la notificación. Después de que haya vencido este plazo, el juez tiene un plazo de 5 días de despacho para emitir su pronunciamiento, y en esa decisión va a fijar un término a la administración tributaria para que se pronuncie sobre el trámite omitido
pero también puede el tribunal en casos excepcionales sustituirse en la administración y dictar el tribunal la respuesta que está siendo requerida por el administrado, ¿no? En cuanto a la apelación contra la sentencia correspondiente, la sentencia que dicta el juez en el amparo tributario, esta va a tener, debe intentarse dentro de los 10 días de despacho contados a partir de la publicación de la decisión, y va a ser oída en un solo efecto, es decir, solo en el efecto devolutivo. La sentencia, por lo tanto, no se suspende por el recurso de apelación, se ejecuta de inmediato y solo va a tener efecto devolutivo, conforme a la parte única del artículo 312 del Código Orgánico Tributario. En cuanto al contenido de la decisión, aquí pues ha habido una gran discusión, porque como la regulación que provenía del modelo de código tributario para América Latina y que se mantuvo en nuestro Código Orgánico Tributario hasta la reforma de 2001, el juez contencioso tributario podía hacer dos cosas: o compelía a la administración tributaria a que respondiera a la solicitud del administrado, o lo dispensaba de cumplir el trámite. Esas eran las dos cosas que podía hacer. En la reforma del Código Orgánico Tributario de 2001, además de compeler a la administración tributaria a que responda, ya no se prevé la posibilidad de que se dispense al administrado de la realización del trámite correspondiente, sino que se permite al juez contencioso tributario sustituirse en la administración tributaria. Y esto pues ha generado toda una discusión, porque hasta qué punto puede el juez contencioso tributario sustituirse, o sea, en qué casos exactamente podría el juez contencioso tributario sustituirse en la administración. Recuerden ustedes que el procedimiento de amparo tributario no es un procedimiento de conocimiento, no es un procedimiento que tenga una etapa de alegaciones y de prueba, un verdadero juicio de conocimiento donde el juez contencioso tributario entra a conocer de una actuación de la administración tributaria y evalúa su legalidad, confrontándola con el ordenamiento jurídico y a partir de las pruebas promovidas y evacuadas en el proceso. Eso no existe aquí. Aquí simplemente se dice que se ha hecho una solicitud a la administración tributaria, que esta solicitud no ha sido respondida, que se ha urgido el trámite para que la administración responda y que esas diligencias para obtener el procedimiento de la administración ha sido infructuosa. Y el juez lo que hace es decir, bueno, la administración tributaria conteste, pero otra cosa muy distinta es decir no solamente que conteste, sino decir por otro lado, si usted solicitó una licencia de licores, entonces el juez contencioso tributario le va a conceder una licencia de licores. Eso es extremadamente difícil porque, como he dicho, no hay una etapa de conocimiento dentro del proceso de amparo tributario que le permita a la administración decidir con conocimiento de causa. Por ejemplo, el otorgamiento de una licencia de licores que se solicita ante la administración tributaria tiene que cumplir una cantidad de requisitos que la administración tributaria evalúa. Es un procedimiento que está arreglado y el juez contencioso tributario no va a tener la posibilidad en este procedimiento abreviado de amparo, que solamente tiene por objeto satisfacer el derecho de petición, no va a tener la oportunidad de conocer si realmente el solicitante de esa licencia de licores tiene derecho a obtenerla. Entonces, en estos casos, donde se trata de procedimientos que están reglados, que requieren una actividad probatoria, que requieren una actividad de conocimiento, en mi opinión, el juez contencioso tributario no puede sustituirse en la administración tributaria. Es muy difícil establecer una regla de cuándo el juez puede sustituirse en la administración, y eso ha sido una discusión en el derecho administrativo en general, muy anciana. O sea, de eso se ha discutido durante muchos años, hasta qué punto el juez contencioso administrativo puede sustituirse en la administración. Yo pienso que en estos casos el juez
contencioso tributario tiene que ser extremadamente cauteloso, extremadamente cuidadoso y tratar de forzar siempre y en todo caso la respuesta de la administración tributaria para que se dé cumplida satisfacción al derecho que está siendo ventilado dentro del proceso de amparo tributario, que es el derecho de petición. El que la respuesta dada por la administración tributaria sea incorrecta, sea insuficiente, sea inentendible, eso es otra cosa, eso es otro problema. Lo que pretende el amparo tributario es lograr una respuesta. Luego, contra esa respuesta dada por la administración tributaria, entonces se abrirán los mecanismos procesales de protección idóneos para confrontar esa respuesta con el ordenamiento jurídico aplicable. Pero el proceso de amparo no tiene ese objetivo y por lo tanto no debe el juez contencioso tributario inmiscuirse en la actividad administrativa, salvo que la sustitución del juez contencioso tributario en la administración tributaria no vulnere esa actividad administrativa de conocimiento y no requiera que haya una actividad probatoria, es decir, que el juez contencioso tributario tenga que constatar el cumplimiento de unos requisitos de ley, etcétera, etcétera. Salvo en esos casos que sin duda alguna son excepcionales, el juez contencioso tributario no debe sustituirse en la administración tributaria, sino obligarla a responder. Bueno, esto es todo por hoy. Espero que haya sido de utilidad para ustedes lo que hemos conversado en el día de hoy. Yo consignaré en la descripción del video tanto la bibliografía pertinente como la jurisprudencia más destacada a ser consultada por ustedes en cuanto al amparo tributario. Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto.